Igual está media lenta, no sé qué pasa. Las benditas actualizaciones, supongo. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Ahí están viendo la diapositiva. Yo no soy el que muestra los parciales. Los parciales los muestran los profesores prácticos. He recibido, no se puede imaginar la cantidad de correos que no he podido contestar porque no puedo tomar la decisión de cambiar el horario. Eso lo tienen que preguntárselo a los profesores prácticos. Yo no soy el que muestra los parciales. Los parciales los muestran los profesores prácticos. Entonces, pregúntenle a ellas o mándenle correos a ellas a través del aula virtual. Coméntenle estas cosas a ellas. Yo no, yo estuve en el práctico para poder acompañar a las profesoras, pero en realidad los parciales prácticos, la corrección y muestra parciales por parte de ellas. Bueno, vamos a avanzar con esto porque en realidad es una clase cortita para que podamos cerrar el contenido teórico de esta materia. Esto también entra tanto en el examen final como en el examen, si quieren ustedes, rendir de aprobación directa. Así que les voy a contar en qué consiste. Lo que tienen estas diapositivas y lo que yo les explique en clases será suficiente para un examen final o un parcial. Así que, bueno, vamos allá. ¿De qué se trata el tema este del método del elemento finito? Bueno, nosotros estuvimos estudiando problemas de valores en la frontera. Esos problemas de valores en la frontera eh, pudimos resolverlos aplicando eh, diferencias finitas, que no es lo mismo que el método del elemento finito. Diferencias finitas divididas, nosotros le llamamos directamente diferencias finitas, pero se llama diferencias finitas divididas. En realidad es un método que transforma una derivada en un cociente de incrementos. Entonces, al discretizar la derivada, transformamos una ecuación diferencial en una ecuación algebraica y luego aplicamos esa ecuación en los puntos generados por una malla. Como nosotros estamos discretizando, por ejemplo, una placa que se calentaba, cuando hablábamos de elípticas, al discretizarla, discretizamos para ciertos valores discretos de x y ciertos valores discretos de y. Entonces, al tomar delta de x y delta de y, construíamos una malla. ¿Mm? Al aplicar ese valor discreto a lo largo de la longitud x y a lo largo de la longitud y, nosotros creábamos una malla y donde se cruzaban esos puntos, habíamos definido lo que se llamaban puntos de malla generados. Sobre esos puntos de malla, nosotros aplicábamos entonces esta ecuación algebraica, que era el resultado de aplicar diferencias finitas divididas sobre las derivadas, y luego resolvíamos un sistema de n ecuaciones con n incógnita. Bueno, pero el problema es que nos vamos a encontrar en la vida real con fenómenos que tienen dos situaciones. Por un lado, son eh, fenómenos que corresponden a geometrías irregulares, por ejemplo, lo que ustedes están viendo en este momento en la diapositiva, y aún más irregulares, si ustedes quieren, por ejemplo, puede ser un trozo de acero que en lugar de ser rectangular tiene un corte lo más estrambótico posible. Entonces, esa geometría irregular hace de que para que yo pueda aplicar diferencias finitas divididas, no que no se puedan aplicar, pero para que yo pueda aplicar en esos bordes extraños que no tienen ahora bordes rectos, sino que son irregulares, pueden ser circulares, curvos, etcétera, etcétera,
yo tengo que dividir en segmentos discretos muchísimo más chicos. Para poder, fíjense en esta diapositiva, acá están viendo que en esa zona del borde hay pedacitos del rectangulito que se sale de la zona de cálculo, en esta zona también. Porque si bien acá en estos bordes, fíjense en este borde y en este otro borde, los rectangulitos calzan perfectamente bien, cuando me encuentro con bordes circulares, como estos, por ejemplo, o incluso este borde que también es recto, pero tiene una inclinación respecto al borde izquierdo y el borde inferior, entonces yo me encuentro con que esos cuadraditos que se forman por aplicar discretización en X y en Y, se salen fuera del fenómeno que yo quiero medir. Entonces, para evitar que yo tenga semejante error, lo único que puedo hacer es achicar aún más el cuadradito. Pero achicar aún más el cuadradito implica tener que resolver luego miles de ecuaciones con miles de incógnitas. Entonces, aplicar el método de diferencias finitas divididas se vuelve engorroso en esas situaciones. Otra situación es que el fenómeno en sí, por ejemplo, que quiero medir una placa, en realidad esté constituida por más de un material. Puede ser rectangular, pero una parte, digamos la mitad dividida en dos, como quien dice, en dos diagonales, la esquina superior izquierda sea de acero y la esquina superior derecha sea de cobre, por ejemplo. Entonces, al tener diferentes materiales, entonces tampoco puedo aplicar las ecuaciones como si se tratara de un material homogéneo. Entonces, en esos lugares en donde cambia el material, voy a tener que achicar mucho más ese proceso de discretización, con lo cual otra vez me encuentro con el mismo problema. Entonces, no es que yo no pueda aplicar el método de diferencias finitas divididas, pero aplicarlo se vuelve muy engorroso frente a esas dos situaciones que acabo de nombrarles. Una, bordes irregulares, por ejemplo, un fenómeno con una geometría irregular, o un fenómeno que tiene una composición, materiales diferentes que lo componen, y eso hace que entonces yo no pueda aplicar de forma directa el método que hemos estudiado hasta ahora. Entonces la idea es aplicar un método nuevo, que es el método del elemento finito. El método del elemento finito, el método del elemento finito consiste en, ahora, en lugar de discretizar en valores constantes, delta de x y delta de y, lo que yo voy a hacer es poner puntitos, fíjense, como cuando nosotros éramos chicos y dibujábamos, por ejemplo, el ratón Mickey poniendo puntitos en todo su borde y luego uniendo con línea de puntos. Entonces yo pongo puntitos, fíjense, todo alrededor, en varios lugares de la figura, y voy a unir esos puntos. Entonces fíjense que en la unión de los puntos, por ejemplo, cuando uno este punto, fíjense que se veía bien acá, cuando uno este punto con este punto y este, forma un triangulito. Bueno, ese triangulito es un elemento de superficie o de cantidad finita, porque es un pedacito de algo. Acá tengo otro elemento finito. La unión de este punto con este punto y este punto es otro elemento finito. Este que está acá con este que está y este acá es otro elemento finito. ¿Ven? A eso se refiere método del elemento finito. Ahora, al poner puntos en los lugares que yo considero adecuados, puedo entonces representar la figura mediante una composición de pedacitos. Es como si yo hubiese despedazado la figura en pedacitos mucho más pequeños, pero fíjense que los pedacitos los he elegido de forma tal de que cubren bastante bien una zona que tiene una geometría irregular y que tiene una composición específica, y tengo otra zona de geometría irregular con una composición distinta, pero queda todo encerrada en ese conjunto de elementos finitos, y esta otra que queda toda encerrada en el otro conjunto de elementos finitos. Entonces, mediante esa forma de dividir el fenómeno en pedazos más pequeños, entonces yo puedo cubrir con menor cantidad de cuadraditos. Fíjense acá todos los cuadraditos que yo había creado, y sin embargo tenía errores.
pero acá tengo muchos menos zonas creadas con elementos finitos, pero está bastante copiada, bastante bien copiada la pieza. El método del elemento finito tiene una implementación estandarizada. ¿Qué quiere decir? Sigue un procedimiento muy específico, muy paso a paso. Y este es el tipo de cosas que, además de preguntarles cuándo se aplica el método del elemento finito, por qué aplico el método del elemento finito y en qué consiste a grandes rasgos, que es lo que les acabo de comentar, lo que se les puede preguntar son los pasos en la aplicación del método. Bueno, los pasos siguen lo que les voy a comentar ahora y les voy a explicar en qué consiste cada uno. El primer paso es muy parecido al paso que nosotros aplicamos en el método de diferencia finita divididas, que es discretizar. Pero en lugar de discretizar tomando valores constantes, delta de x, delta y, discretizo, ¿m?, dividiendo el dominio se supone que es el problema que yo quiero resolver, en justamente elementos finitos. ¿Cómo? Y escribiendo, dibujando puntitos, decidiendo dónde yo voy a poner los puntitos, que se llaman nodos de cada elemento finito, y luego uniendo los puntitos mediante líneas rectas, que se llaman líneas nodales, y formando entonces en una figura plana, ¿m?, por ejemplo, un triángulo, un rectángulo, un cuadrado, un pentagrama, lo que ustedes les dé la unión de los nodos con esas líneas. Este es un elemento triangular, pero por ejemplo este es un elemento cuadrilateral, ¿ven? Les da diferentes formas. Lo importante es que yo al dibujar esos nodos y al unir esos nodos mediante líneas, que son las líneas nodales, construyo elementos finitos. Los elementos finitos pueden ser unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales. En el caso de ser elementos tridimensionales, además de tener líneas nodales, tengo planos nodales. Los planos nodales son los planos que quedan conformados por un conjunto de líneas nodales encerrando en una en un cuerpo, digamos, en una región tridimensional, el dominio que yo quiero calcular. Entonces el paso de discretización es eso, es justamente construir elementos finitos, dividir el problema en elementos finitos poniendo puntos nodales, líneas nodales o planos nodales, si fuese el caso de un problema en 3 dimensiones. Luego yo tengo que obtener lo que se llama la ecuación de los elementos. O sea, es como si yo ahora mi problema lo hubiese separado en varios elementos finitos. Entonces tomo uno por uno los elementos finitos, es como decir, tomo un triangulito por un lado, tomo el rectángulo por el otro, tomo este otro triangulito por otro lado. Es decir, yo separo, es como si yo recortara mi figura por esas líneas nodales y ahora tengo mi figura separada en elementos finitos, pedacitos, elementos finitos, todos separaditos. Entonces yo voy a aplicar la ecuación que quiero resolver a cada uno de los elementos finitos. Entonces, ¿en qué consiste este paso? Bueno, quiero justamente elegir una función con coeficientes que voy a calcular que me permitan aproximar la solución que yo estoy buscando para ese elemento finito. Y luego voy a tratar, de alguna manera, de evaluar esos coeficientes para yo tener la solución óptima. Es decir, voy a tratar de decir, bueno, una solución general tiene esta forma con coeficientes desconocidos y luego voy a tratar de encontrar esos coeficientes para tener una ecuación que realmente resuelve el elemento finito. Fíjense que acá, a modo de ejemplo, ¿qué es lo que tengo que saber de este paso? Tengo que saber que sobre cada elemento voy a aplicar una ecuación, que es la que me va a permitir resolver el problema del elemento finito sobre ese elemento específico, y que muchas veces se utilizan como funciones polinomios. ¿Por qué? Porque los polinomios suelen ser elementos muy fáciles, elementos matemáticos, suelen ser expresiones matemáticas muy sencillas de manejar, porque los polinomios son fáciles de integrar, son fáciles de derivar, y normalmente cuando yo tengo una estructura particular, es fácil pensar
cómo esa estructura se podría representar con un polinomio de grado n. Acá, en este ejemplo, para que vean, en el caso más sencillo, cuando yo tengo un problema que resolver unidimensional, lógicamente un polinomio de primer grado que representa una recta es el más fácil de utilizar. Pónganse a pensar ustedes que si tuvieran que usar un polinomio en un caso bidimensional en el que tiene una forma de un triángulo, y bueno, buscaría polinomios impares seguramente, para tratar de copiar de alguna forma. ¿Se acuerdan cómo hacían con Taylor? Que iban ajustando particularmente la forma que tenía una curva. Bueno, ahora imaginen que ese elemento finito tiene una estructura que se puede ir ajustando a través de los coeficientes de un polinomio. Entonces uno hace, para tratar de aplicar justamente la segunda parte, el segundo paso, que es justamente la ecuación sobre cada elemento, la ecuación solución sobre cada elemento, entonces uno plantea un polinomio de grado n que permita aproximar adecuadamente la función con coeficientes desconocidos. Por supuesto que en este caso, fíjense, yo tengo una sub 0 y una sub 1, que son los coeficientes desconocidos que pasan por el punto u sub 1 para x sub 1 y u sub 2 para x sub 2. O sea que estas son las coordenadas de los puntos por donde pasa esta ecuación. Bueno, lo que tenemos que hacer es encontrar la recta que pasa por esos dos puntos. La diapositiva siguiente, fíjense que en realidad es un montón de cálculos que ustedes ya conocen, no es más que la solución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, en donde las incógnitas son a sub 0 y a sub 1, esto lo hicieron en el cursillo de ingreso, y donde x corresponde en el primer caso a la coordenada x1 de valor i u1, y el siguiente punto de coordenada x1, el siguiente punto de coordenadas xy correspondería al punto x2, u2. Entonces, mediante esos dos puntos y este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, comienzo a despejar de la primera ecuación a sub 0, luego reemplazo a sub 0 en la segunda ecuación para despejar u sub 2, y hago una serie de cuentas y me da con que a sub 0 termina siendo entonces esto que tengo acá, esto, a sub 0 termina siendo, porque cuando lo vuelvo a representar, a sub 1 acá, meto este valor aquí, entonces a sub 0 termina siendo esto, y a sub 1 esto que está acá. O sea, lo único que estamos viendo aquí es simplemente el trabajo normal y algebraico de despejar dos incógnitas, en este caso a sub 0 termina siendo esto, de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ustedes no van a tener que hacer práctico de esto. Entonces, ¿para qué está esta diapositiva? Para que vean que el proceso en realidad no es tan difícil. Sobre ese elemento finito, una vez que yo decido cuál es el polinomio que mejor aproxima a los nodos de ese elemento finito, entonces busco los coeficientes. Una vez que yo encontré los coeficientes, vuelvo otra vez a la forma general, fíjense en la diapositiva anterior, ¿ven? La forma general de la recta, y reemplazo a sub 0 por lo que acabo de calcular, y a sub 1 por lo que acabo de, o sea, a sub 1 por esto y a sub 0 por esto que está acá. Cuando hago las cuentas, entonces pongo u en términos de u sub 1 y u sub 2. Es otra forma de escribir estos coeficientes en términos de u sub 1 y u sub 2 y de las coordenadas x1 y x2. Entonces fíjense que ahora yo tengo una función que describe en términos de todos los puntos conocidos, porque x1 y x2 y 1 y u2 son los puntos conocidos, x es la variable, a medida que yo voy cambiando el valor de x, entonces voy obteniendo el valor de y que va copiando la forma de ese elemento finito. Pero escribirlo de esta forma me permite entonces definir dos valores, n1 y n2, que forman lo que se conoce como funciones de interpolación. ¿Y me tengo que saber todo eso? No. En realidad, vuelvo a repetir, lo que tengo que saber del segundo paso
es que yo estoy utilizando un proceso algebraico de aproximación a través de un polinomio para tener una buena fórmula de interpolación que me permita representar la mejor solución para ese elemento. Por lo tanto, acá llegarían a una forma que se conoce como polinomio de interpolación de Lagrange, y esta diapositiva está para demostrar que una vez que yo tengo la solución de un elemento finito, ¿por qué quise hacer eso? Porque la derivada, fíjense que es muy fácil de resolver, entonces la derivada de u termina siendo eso, y la integral de u es muy fácil de resolver, termina siendo esto que es la regla del trapecio. Es decir, que cuando yo utilizo polinomios, vamos a resumir el segundo paso. Cuando yo utilizo polinomios para aproximar mejor la solución en un elemento finito, yo resuelvo el segundo paso en dos etapas. Primero, planteo un polinomio general con coeficientes desconocidos y luego busco el valor de esos coeficientes que mejor aproximan a la solución a ese elemento finito. Entonces, ¿qué tengo? Dos pasos cumplidos. Primero, construí los elementos finitos. Y segundo, encontré la mejor solución que aproxima a ese elemento finito. Es decir, que ahora si yo partí el problema en 10 elementos finitos, ¿qué tengo? 10 ecuaciones, una para cada uno de esos pedacitos en que yo partí el problema. Es decir, tengo 10 soluciones que yo he encontrado para cada uno de esos elementos finitos. Bueno, pero el problema no era un problema partido, el problema era un problema completo. Entonces, pasamos a lo que se conoce como ensamble, porque esta obtención del ajuste óptimo de la solución es lo que yo les acabo de decir. Se trata de ir probando cuáles son los mejores coeficientes justamente para que yo pueda obtener la solución óptima que aproxime a ese elemento finito, y después hay algunos métodos que existen, así como hay el método del trapecio que nosotros vimos para resolver integrales de forma numérica, o el método de diferencias finitas divididas para resolver derivadas de forma numérica. Hay métodos como el método directo, de residuos ponderados o método variacional, que no necesitan aprender, por eso es que acá están nombrados nada más y ni siquiera están ejemplificados, que permiten hacer eso que les acabo de decir de forma sencilla. Es decir, una vez que ustedes tienen la ecuación que resuelve el problema para ese elemento finito, pueden ajustar los parámetros de manera muy sencilla utilizando cualquiera de esos métodos. Pero, como yo les decía, ahora yo tengo un conjunto de elementos finitos, cada uno sobre los cuales se aplica una solución distinta, porque cada uno de esos elementos finitos, que tenía una forma distinta, fue resuelto y fue ajustado con un polinomio diferente. Entonces yo necesito ensamblar, o sea, necesito volver a armar mi rompecabezas, y cuando arme mi rompecabezas, en vez de armar el rompecabezas como pedacitos de elementos finitos, voy a juntar las ecuaciones que he construido. Si ahora yo tengo una ecuación que resuelve un elemento y tengo otra ecuación que resuelve otro elemento, cuando yo quiera juntar los dos elementos en uno, lo que voy a hacer es juntar las dos ecuaciones y voy a tratar con las dos de juntar y hacer una sola. Si tengo 10 elementos, cuando quiera volver a juntar los 10 elementos, lo que voy a intentar es juntar las 10 soluciones para hacer una sola. Esa es la idea. Eso es lo que se conoce como ensamble. El ensamble, que es el tercer paso, consiste en reunir todas las ecuaciones que nosotros habíamos obtenido y ensamblarlas. Por eso se conoce como paso de ensamble. Ensamblarlas, juntarlas, para que entonces ahora, en lugar de tener una ecuación para explicar lo que le pasa a un elemento en particular, otra ecuación para explicar lo que le pasa a otro elemento en particular, yo ahora tengo una sola ecuación ensamblada que explica lo que le pasa a todo el fenómeno en general. ¿Y cómo uso o cómo hago para ensamblar las ecuaciones? Bueno,
yo me voy a regir por el concepto de continuidad. Acá está resaltado. Está resaltado porque es muy importante. Yo a veces pregunto en qué se basan para poder ensamblar las ecuaciones. Y les suelo decir, explique. Entonces yo les voy a contar y les voy a explicar. Ustedes se van a avanzar en el concepto de continuidad, pero a veces me ponen, se basa en el concepto de continuidad. ¿Y qué significa eso? No sé, porque el apunte no decía más que concepto de continuidad. No, sí, yo les explico en qué consiste el concepto de continuidad. Si ustedes, por ejemplo, tienen un rectángulo, vamos a suponer, lo voy a dibujar acá. Si ustedes tienen un rectángulo y lo dividen, por ejemplo, así, entonces ustedes van a tener dos pedacitos, van a tener un pedazo que le pueden llamar A y un pedazo que le pueden llamar B. Entonces, si este rectángulo al principio estaba sometido a un cierto valor de temperatura, cuando yo analice la temperatura en A, por un lado, como un elemento aparte, yo tengo ahora el elemento A separado y tengo por otro lado el elemento B separado. Cuando analice la temperatura de A, voy a resolver esto para una función. Cuando analice la temperatura en B, voy a resolver esto para otra función distinta. Pero ahora quiero ensamblarlos. ¿Cómo sé que puedo ensamblar estos dos pedacitos? Y porque lógicamente si estaban unidos, quiere decir que si todo este borde está a 20 grados, seguro este borde también está a 20 grados. No puede ser que este borde esté a 80 y este esté a 50, si no, no podrían estar unidos. El principio o concepto de continuidad se basa en el hecho de que los bordes por los cuales se unen los elementos finitos tienen que respetar de que hay continuidad del fenómeno de un elemento al otro. No puede pasar en este borde de 80 grados a este borde a -3. Es imposible. ¿Y qué pasó con ese salto de temperatura? No, si esto puede estar a 80 tal vez, esta esquina, y esta está a 20, pero este está a 20 y este está a 5 si quieren. ¿Sí? Pero donde se rompió y tiene que estar a la misma temperatura. Si no, imposible, no se pueden unir por ahí. Entonces, basado en que tiene que haber continuidad en el fenómeno entre un elemento y otro, es que yo los puedo volver a ensamblar. Entonces yo voy a usar ese concepto para poder juntar las ecuaciones. Las ecuaciones son distintas, ok, pero en el borde tienen que valer lo mismo. Eso es lo que me permite entonces juntar una ecuación con otra. Esas condiciones de ensamble, esas condiciones de continuidad que ocurre en los bordes que estoy ensamblando, es lo que me permite entonces juntar las ecuaciones. Bien, ahora tengo otra vez armado el problema. Lo tengo armado, lo tengo ensamblado, entonces voy a ir a un cuarto paso. El cuarto paso, yo ahora tengo una sola ecuación que puede tener, por ejemplo, 50 incógnitas. No sé, tengo en realidad ensambladas las ecuaciones, 50 ecuaciones con 50 incógnitas, por ejemplo. Bueno, de acuerdo, pero antes de resolverlas a esas 50 ecuaciones con 50 incógnitas, porque eran 50 elementos finitos, antes de resolver esas 50 ecuaciones con 50 incógnitas, lo que yo voy a es aplicar las condiciones de frontera de todo el problema. Si este borde estaba bueno, acá pusimos, supónganse que este borde estaba a 80, este borde estaba a 30, este borde estaba a 5, por ejemplo, y este borde estaba a 5 también, vamos a suponer, porque justo puse en la esquina, bueno, este también vamos a suponer que está a 80, así me queda justo en la esquina 80 y esta esquina es 5. Entonces, esas condiciones de borde, de frontera del problema completo, lo voy a aplicar a mi sistema. Entonces, ahora mi sistema va a ser un sistema de n ecuaciones con n incógnitas, pero que satisface las ecuaciones de borde o de frontera del problema. ¿Está bien? Las ecuaciones de borde del problema. Entonces, a ver, rápidamente hagamos un repaso acá, porque créanme que esto es todo lo que ustedes necesitan saber. Cuando yo voy a aplicar el método del elemento finito, yo voy a aplicar una serie de pasos. Todavía me falta un par más, pero los pasos siguientes son muy sencillos. El primer paso consiste en construir los elementos finitos. Para eso yo voy a usar nodos, líneas nodales o planos nodales. ¿En qué consiste? En dividir el problema en elementos
más pequeños, conocidos como elementos finitos. Es decir, dibujar en mi problema, construir en mi problema, asignar a diferentes puntos del problema valores que se llaman nodos. Entonces, a partir de los nodos que yo grafiqué o que yo designé en mi problema, dibujo una serie de líneas nodales, de planos nodales, en el caso de que el problema sea tridimensional, y separo el problema en elementos finitos. Ahora tengo el problema, que era uno solo, lo tengo separado, por ejemplo, en 10 elementos finitos distintos, todos separados. Sobre cada uno de esos elementos finitos, en el segundo paso, construyo una ecuación que resuelva el problema para ese elemento finito. Para eso sigo dos etapas. Primero, planteo una ecuación, una función general, que normalmente es un polinomio por lo fácil que es de manejar, y trato de ajustar de manera óptima esos parámetros desconocidos que al principio los pongo de manera general para que esa solución sea la mejor solución para ese elemento en particular. Bueno, ya tengo entonces 10 ecuaciones porque tengo 10 elementos finitos separados, tengo una ecuación para cada uno de ellos. ¿Qué hago en el tercer punto? Los vuelvo a juntar para formar el elemento original. Pero cuando lo junto, ¿cómo hago para unir, ensamblar una ecuación con otra si eran todas distintas? Bueno, la junto gracias al concepto de continuidad, porque yo supongo que en los bordes, en las líneas nodales que coinciden entre un elemento y otro, no tiene que haber saltos, no tiene que haber cambios abruptos, tiene que haber continuidad en las condiciones del fenómeno que yo estoy tratando de analizar en el problema. Si se trata de temperatura, tienen que estar a la misma temperatura, por ejemplo. Luego que ahora tengo todas las ecuaciones ensambladas, ahora tengo las 10 ecuaciones con 10 incógnitas, que están ensambladas gracias a ese concepto de continuidad, le aplico las condiciones de borde del problema, condiciones de frontera del problema, del sistema en sí, del sistema como un todo. Y ahora entonces, una vez que tengo eso, resuelvo, porque hasta ahí eso es todo lo que nosotros aplicamos para entender este concepto, resuelvo ese sistema de n ecuaciones con n incógnitas con cualquier método algebraico que yo conozco, y listo. Ahora ya tengo la solución al problema que yo necesitaba resolver. Bien. ¿Qué tengo que saber del elemento finito? El elemento finito, miren chicos, yo les voy a decir una cosa. El elemento finito es un tema muy complejo. Ustedes van a decir, no, pero no es tan complejo. Es muy complejo. Hacer ejercicios de esto, aplicarlos, es muy complejo. Hay algunas ramas de la ingeniería que lo aplican al método del elemento finito para poder resolver ciertos problemas en particular. Generalmente la rama de la ingeniería civil o de la ingeniería mecánica utiliza mucho problema del elemento finito. Pero nosotros lo tenemos como contenido mínimo en nuestro programa. Y desgraciadamente, como contenido mínimo, nuestro programa nos exige la CONEAU evaluación de ese contenido mínimo, aunque para el ingeniero industrial no sea tan relevante. Entonces, ¿qué hago? Me limito a describir en qué consiste el método del elemento finito, cuándo se aplica, por qué se aplica, bajo qué condiciones se aplica. Fíjense, este fenómeno de geometría irregular o de distinta de composición material, por ejemplo, esos son los dos casos normalmente en donde yo analizaría la aplicación del elemento finito por encima del método de diferencias finitas. ¿Por qué? Porque en esos casos el método de diferencias finitas es complicado de aplicar. Y ahora que tengo que aplicar el método del elemento finito, lo que quiero que ustedes me puedan decir o describir en un parcial o en un examen es en qué consisten los pasos. Ustedes me dicen, bueno, los pasos son: discretizo, construyo elementos finitos, aplico a cada uno de esos elementos finitos la ecuación que resuelve el problema. Para eso busco una función, normalmente polinómica, con coeficientes genéricos, y luego ajusto esos coeficientes de manera de optimizar la solución para ese elemento finito.
Ahora voy a ensamblar todas las soluciones aplicando el principio o concepto de continuidad, que en los bordes el fenómeno tiene que ser exactamente igual para un elemento que para el otro. Y ahora que tengo todas las ecuaciones ensambladas en un solo gran sistema de n ecuaciones con n incógnitas, le aplico las condiciones de borde del sistema original, y ya tengo entonces un sistema de n ecuaciones con n incógnitas que puedo resolver con un método algebraico, con cualquier método. Si el sistema es lineal, por ejemplo, podrían aplicar Liebman, por ejemplo. El método de Liebman sirve para resolver sistemas de n ecuaciones con n incógnitas lineales, entonces puede aplicar Liebman. O pueden aplicar Gauss-Jordan, o pueden aplicar determinante, cualquier método que ustedes conozcan, resuelven el sistema, si es que son sistemas lineales, y si no son sistemas lineales, bueno, lo resuelven con un método de sustitución, pero se resuelve, tiene una forma, un método para resolver, y una vez que tienen resuelto el sistema, ya está, tienen la solución del problema, por ejemplo, de la aplicación de una EDP, de una ecuación diferencial a derivadas parciales, en un problema cuya geometría ya no es tan sencilla como las que hemos estudiado antes, o que la composición material del sistema sea heterogénea. ¿Ven? Fíjense, composición del sistema heterogéneo o geometría irregular. Dos características que tienen ese tipo de problemas que requieren la aplicación del método del elemento finito. ¿Se entendió? Por eso yo no les hago hacer práctico de esto, pero el año que viene, por las exigencias de la CONEAU, seguramente vamos a tener que hacer un práctico de esto. Entonces yo les recomiendo apurarse a rendir la materia para que entonces no tengan después que revisar todas estas cosas y aprender temas nuevos que ya están siendo incorporados al programa por el cambio de plan. Así que hasta acá, con esto termina el dictado teórico y práctico, lógicamente, de la materia. Y las dos clases que nos quedan, la clase que viene va a ser el recuperatorio y la otra va a ser el examen de aprobación directa para aquellos que estén en condiciones de rendirlo. ¿Estamos? Gracias por la atención. Como les decía, les había adelantado una clase súper cortita, pero bueno, tenía que explicárselo para que después no estudiaran 20 millones de cosas al vicio. ¿Estamos? Decime, me decís que tenés Franco. Decime, Franco. En los recuperatorios van los temas, en el segundo parcial se tomaba desde lo que no había entrado el primer parcial hasta serie Fourier. O sea que en el segundo parcial entraba también integración numérica, pero se decidió que se hiciera foco en los últimos temas. Pero para el segundo parcial entra también integración numérica. Tengan en cuenta eso. Ya lo voy a recordar porque para el primer parcial entra hasta, no incluido, integración numérica, y para el segundo parcial entra desde integración numérica hasta Fourier. No, el parcial de aprobación directa, por la cantidad que son muchos los que están para aprobación directa. Al principio iba a ser oral, pero bueno, son muchos más de lo que nosotros pensábamos. En buena hora, son muchos más de lo que nosotros pensábamos, así que va a ser escrito. ¿Sí? Va a ser un parcial escrito porque no da el tiempo para poder tomarles a tantos un oral el examen de aprobación directa. Sí, Ignacio, decime. De nada. Sí, dame, ya te doy la posibilidad del micrófono.
Ahí está. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, yo tenía una duda porque yo cuando hice o sea, cuando practicaba hacer Fourier me guiaba mucho de los ejemplos prácticos de la guía Sí. y noté que para calcular el A sub cero como que se usaba una regla de que solía ser la mitad del acotado, o sea, solía ser un punto medio del acotado para sacar el A sub cero. A sub cero. Ujú. ¿Esta regla es válida siempre o era para esos casos específicos? No, como yo les conté, la serie de Fourier resulta de la combinación lineal de funciones de periodo 2π. Entonces, cuando nosotros tomamos la función 1 como uno de los elementos de la base que nosotros usamos para hacer la combinación lineal de funciones de periodo 2π, suponíamos que la función constante 1 también era una función, en realidad es una función de periodo que yo quiera, en particular 2π. Entonces, para que tengan el mismo factor de proporcionalidad, se dividía el A sub 0 por 2 para que en todos los cálculos que yo obtuviera de la obtención de estos parámetros tuvieran exactamente el mismo factor de proporcionalidad. Eso es una elección que, lejos de ser puramente arbitraria, tiene la razón eh, ¿cómo se dice?, de normalizar, no me salía la palabra, de normalizar todos los coeficientes de la serie. Entonces, cuando vos elegís A sub 0 sobre 2, entonces cuando vos querés calcular el A sub 0, el A sub 0 siempre te va a quedar como 2 sobre t, siendo t el periodo. Entonces el A sub n también te queda como 2 sobre t, por la integral de lo que sea, y el b sub n te queda como 2 sobre t, por la integral de lo que sea. Si vos no consideras ese factor de normalización, el A sub 0 te queda distinto que el A sub n y el b sub n, y esa es la razón por la cual se usa. ¿Se entiende? Genial. Es eso nada más. Es para mantener un factor de normalización. Entonces todos después, fíjate que cuando vos tenés las fórmulas, todos los A sub 0, A sub n y B sub n te quedan todos iguales, multiplicados por lo mismo. No, fíjense que las integrales que se toman son integrales de senos, cosenos o funciones como por ejemplo x por el seno, eh, x cuadrado, x cubo. Ese tipo, en realidad las integrales son integrales que se pide integrales que ustedes puedan hacer en un medio renglón, ni siquiera en más de un renglón, porque lo que importa acá no es tanto la integral, sino que ustedes sepan encontrar el coeficiente, es decir, cuáles son los elementos que ustedes tienen que usar en la integral para encontrar el coeficiente. Pero las integrales son integrales de ese tipo, integrales que ustedes en un parcial no tengan ni que ponerse a pensar por sustitución ni por nada, son integrales prácticamente directas. Genial, Tomás. Y no tengo ningún conocimiento de esto, Pablo. Lo que me decís, no había escuchado de esto, no me informaron nada. Si hubiese un intensivo, debería estar yo informado de eso porque soy el jefe de cátedra de esta materia. Es raro que se decida hacer un intensivo y ni siquiera me hayan comentado que se va a hacer eso porque el único docente que existe soy yo. No hay otro docente que pueda dar un intensivo de esta materia. No está concursada y no pueden traer otro docente de afuera para dar el intensivo de esta materia. Puede ser que haya un intensivo en otra carrera que la den por equivalente, que por ejemplo que la puedas hacer en mecánica y te la den por equivalente en industrial, por ejemplo. Pero en industrial no hay a la vista ningún intensivo.
Ah, como propuesta. Sí, no, no, a nadie me dijo eso. Sí, no hay problema. Las licencias estudiantiles van a ser consideradas. El tema de que ya les voy a avisar, seguramente va a tener que ser en un turno de examen que voy a tener que tomar todas las licencias estudiantiles porque no puedo el día del segundo parcial o del recuperatorio ponerme a analizar quién tiene que rendir qué parcial. O sea, las licencias estudiantiles, ya eso lo he hablado y ha sido confirmado así. A todos los que yo tengo las licencias estudiantiles de todos los que pidieron, les voy a notificar y les voy a avisar en qué turno de examen voy a tomar, voy a tomar los parciales que tienen que rendir de las licencias estudiantiles. Pero no voy a tomar a cada uno de los que te pidió licencia un día diferente. ¿Se entiende? Los voy a avisar para que entonces ustedes se puedan preparar con tiempo. Si no rendiste ninguno de los parciales, si no rendiste ninguno de los parciales, bueno, ese es otro problema. El tema de la licencia, por eso te digo, eso lo tenemos que resolver. Si vos no rendiste ninguno de los parciales, no tiene sentido que rindas recuperatorio. Recuperatorio es recuperás un parcial que está desaprobado o ausente. Entonces vos podrías rendir uno de los parciales como ausente y dejar el otro parcial para cuando se habilite el examen para las licencias estudiantiles. No se preocupen que yo se los voy a informar y ustedes me van a decir, y vamos a quedar de acuerdo con todos los de las licencias estudiantiles y los voy a tomar. Seguramente no va a ser en la primera fecha, en el primer turno de examen. Son los mismos temas, son los mismos temas de ambos parciales. Lo que pasa es que en el segundo parcial también entraba integración numérica, porque en el segundo parcial entraba desde integración numérica hasta serie de Fourier. Se decidió no hacer entrar para este parcial en particular integración numérica, pero entra para, o sea, es parte de los temas del segundo parcial, así que puede entrar para el recuperatorio. No hay posibilidades de recuperar en otro momento, lamentablemente, Rodrigo, igual que con los parciales, las fechas son las fechas establecidas y desgraciadamente no hay posibilidades de eso, porque con el mismo criterio, suponete que te diera a vos la posibilidad de rendir en otra oportunidad por el motivo que fuese, hay mucha gente que está en la misma situación tuya y con ese criterio, bueno, cualquiera podría decirme, y pero yo ese día tengo que entregar un trabajo, tengo problema, me la puede tomar. Entonces, esa es la razón por la cual no se pueden hacer esas cosas, ni para los parciales ni para los recuperatorios. Eh, Franco, hace una cosa, mándame un mensaje por el aula virtual, Franco Lorenzi, mándame un mensaje por el aula virtual recordándome el número de la licencia para yo buscarlo y la fecha de qué fecha estuviste de licencia, para corroborarlo yo con el documento que tengo, porque yo tengo todas las licencias que me mandan. Y ahí entonces te explico cómo hoy, a última hora, me voy a sentar y te voy a escribir y te voy a explicar cómo puedes hacer. Porque si no es un lío esto. Estoy hablando sobre el aire, no tengo la licencia, no sé. Sí, la promoción práctica se cae si rinden mal el final. Dale, Franco, espero tu mensaje. Así yo puedo escribirte con calma y viendo bien cómo es el tema y explicándote cuáles van a ser los pasos para cumplimentar con ese requisito. Bueno, gente, cualquier cosa me mandan un mensaje por el aula virtual. Los correos no, yo ya les dije que tengo problemas con mi correo electrónico, recibo más o menos, no sé por qué, 100 correos diarios, entonces se me pierden en el correo los mensajes. Mándenme por el aula virtual.
Bueno, gente, nos vemos entonces.